Bien amigos, continuamos en la tertulia de Interalmería Televisión. Uno de los asuntos, noticias más inquietantes que rondaban finales de 2020 era el cierre de la central térmica de Carboneras. Un cierre que ya se había determinado, se había decidido, o sea que se iba a cerrar definitivamente la central térmica de Carboneras, que a estas alturas no debería de estar funcionando. Sin embargo, hemos sabido de fuentes bien informadas, muy bien informadas, que la central térmica de Carboneras está a pleno rendimiento, insisto, a pleno rendimiento desde aproximadamente la festividad pasada de Reyes. ¿Cuál es el fenómeno que ha producido que se tengan que replantear la continuidad de la central térmica de Carboneras? Pues que no hay plan estratégico en España, que el Gobierno y el Ministerio de Industria, de Energías, etcétera, etcétera, y de Transformación y de no sé qué historias más, pues no ha previsto que aquí pueda haber una caída en la generación de electricidad mediante las renovables, es decir, por los sistemas de los molinos, la energía eólica o bien la fotovoltaica. Bien, ¿cuál es el problema que tenemos añadido? Pues el problema añadido es el siguiente. Hay una ola de frío no solamente que afecta a nuestra península, sino que también afecta a otros países, como por ejemplo a China o a Japón. En Almería tenemos una central de llegada del gas natural del norte de África, concretamente de Argelia. España se nutre de dos gasoductos. El gas natural licuado viene por dos tuberías, una que llega a Tarifa desde Marruecos y otra que llega a Almería, concretamente a la playa del Perdigal, en el Alquián, que llega desde Argelia. Esta empresa se llama, bueno, es que ha cambiado de nombre últimamente, Sonatrach era en un principio y ahora ya no sé si sigue siendo Medgas. Bueno, Sonatrach, Medgas, puede ser la compañía del gas natural licuado, y ahí vemos las instalaciones que hay en la playa del Alquián. Estas instalaciones, que han sido grabadas esta misma mañana, bueno, pues resulta que no están recibiendo la cantidad de gas que ha de venir, porque entre los dos gasoductos que han de venir del norte de África, de Marruecos a Tarifa y de Argelia a Almería, tendrían que venir un total de 750 gigavatios hora día. ¿Saben ustedes lo que está llegando actualmente? 200 gigavatios hora día en vez de 750 gigavatios hora día. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Dónde están los 500 y pico que faltan? Pues los que faltan los han vendido, aunque tenían el compromiso de enviarlos a España, porque así estaba en el contrato, pero han dicho, oye, ¿quién nos paga más? Y les pagan más los chinos y los japoneses. Y han desviado la producción en embarcaciones, en barcos gaseros, han enviado esa cantidad de gas natural que tendría que llegar a Almería, a esas instalaciones que están ustedes viendo, se las han llevado a China y a Japón. Y nos han dejado, pues, colgados de la brocha. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Urgentemente tirar de la generación por procedimiento tradicional. Es decir, ciclo combinado, carbón, pero gas natural no, porque no tenemos gas natural para quemar, porque se los han llevado para los chinos y los japoneses que pagan más. Ese es el respeto que tiene Argelia y Marruecos con el gobierno de España. Porque sí, habrá lógicamente ley de oferta y demanda. Por supuesto que sí, están en su derecho. Pero si tú tienes un compromiso de abastecer a la península ibérica con 750 gigavatios y les están mandando 200, porque se ha encontrado mejor opción para la venta de ese excedente, ¿por qué dejas a España colgada? Esto tiene lógicamente una lectura para mí, que España pinta menos, iba a decir una barbaridad, pero es verdad que pintamos poco. Y ojo, que no estamos hablando de grandes superpotencias, estamos hablando de Marruecos y Argelia, que nos han tomado el pelo y que nos han choteado a última hora, diciendo, si tengo el compromiso de 750 te voy a mandar 200, con eso te apañas y ahora a ver qué es lo que haces. ¿Qué es lo que se hace? Que hay que tirar de otras producciones, como por ejemplo la de Carboneras, que estaba ya extinta, ahora la han reanimado para que se produzca a nivel de carbón y del poco gas natural que pueda llegar.
¿Y todo eso cómo repercute? Pues ¿quién paga todo esto? Los ciudadanos, los consumidores, que el gobierno de España, en algo tan sensible como es las energías, que esto es un sector estratégico a nivel nacional, el gobierno de España no ha previsto que efectivamente se iba a producir una caída de la producción de las no renovables y tampoco contaba con esta faena que nos acaban de hacer desde Marruecos y desde Argelia, y concretamente a la terminal de Almería, que está llegando esto, cuando debería de llegar mucho más de gas natural, porque lo han vendido a quien mejor le paga, que son China y Japón. Esta es la situación. Yo de este sector, la verdad es que sé poco, y antes tenía a mano a un amigo común, que es Rafael Tapias, que sabe mucho de eso y que podía consultarle. Sí, sí. Nos ha ilustrado bastante. Efectivamente, pero lamentablemente... pero el problema viene de lejos. Y nosotros teníamos un coste de electricidad de los más baratos de Europa. Y han sido diferentes medidas y diferentes políticas lo que han hecho es que se vaya encareciendo de una manera alarmante. Y además con un enorme endeudamiento, donde hay una deuda enorme con las eléctricas, que se tiene que estar pagando los intereses de esa deuda, y realmente se calla de que en el 2009, la época de Zapatero, el ministro de Industria Sebastián, el que le hizo la tesis doctoral a Pedro Sánchez, pues se disparó, y ahí los gráficos se aprecia claramente, es decir, cómo la solar fotovoltaica y el número de instalaciones y producción de repente se dispara. Claro. Una burbuja. ¿No? Efectivamente, y se crea una burbuja, pero que se crea además con la fotovoltaica, que seguramente cada vez irá a una mayor producción porque las tecnologías irán avanzando, pero nosotros no nos podemos permitir en una fase inicial primar como se ha primado, porque el coste es 10 veces superior al resto de energías. No, a mí lo que yo llamaría la atención sobre un par de cosas. A ver, el precio de la luz, nosotros resulta que el 70% de lo que pagamos no es el coste del precio de la luz, no es lo que va a la eléctrica. Lo mismo. Entonces, fíjate si el gobierno, los diferentes gobiernos tienen margen en ese 70%, que es entre el IVA y los impuestos energéticos diversos, si hay margen para que el gobierno directamente pueda hacer algo al respecto. Pero yo aparte, quisiera hacerte una matización, no es el 70%, pero que es verdad que aparte del IVA está también el IVA sobre la parte del tema de la prima. Lo que pasa es que la prima se le da a las energías, porque se llegó a una serie de acuerdos que es decir, que en detrimento de las energías convencionales o de la nuclear, que aquí... Es que eso es lo que iba a decir. Es decir, claro que hay margen, porque por una parte el Estado, como Estado, puede intervenir en el modo en el que se fija el precio de la electricidad. De hecho, interviene. Es decir, no se trata ni de nacionalizar, como dice Podemos, que Dios nos libre de sus soluciones económicas, pero tampoco es un mercado tan absolutamente desregulado como otros, ¿no? Entonces, es decir, los gobiernos tienen margen, tienen ahí un 70%. ¿Por qué? Porque dentro de ese 70%, como decía Jorge, tenemos, por ejemplo, lo que estamos pagando por tener cerradas centrales nucleares. Claro. Ahí puedes hacer dos cosas ante eso. O dejas de pagar por no tener centrales nucleares, es una opción, las cierras y punto, y nos olvidamos de ellas, se acabó. O las abres y que aporten energía, en vez de tener que comprarle la energía nuclear
a Francia, claro. que tiene sus centrales al lado de España y que si hay una explosión nuclear, que no es normal porque no la suele haber, nada más que la de Chernobyl y Fukushima. Y Fukushima. También. Pero bueno, y si se... y Fukushima con una situación Claro, tan extrema, rápidamente se... Claro, pero fíjate, lo tienen en Francia. Si hay un problema allí y entra, el norte de España, le da igual que esté en Madrid. Vamos a ver. Seguiremos hablando de esto. Y luego el precio, lo que decías del gasoducto. Efectivamente, pero a ver, tú has dado datos muy concretos que yo no puedo poner en cuestión, pero lo que sí digo es que, hombre, me extraña que si tú tienes un contrato firmado, te toreen de esa manera. Te torean, ¿sabes por qué? Pero una Ahora cosa, te digo la segunda parte. Una cosa es un compromiso y otra cosa es un contrato. La segunda parte es que los argelinos y los marroquíes le han dicho al gobierno de España que tenían una avería, que por lo visto la presión de impulsión del gas, etcétera, que tenían una avería en el centro impulsor y no sé qué historia, un rollo. Han investigado y han descubierto que es mentira. Entonces, porque claro, Argelia y Marruecos le decían, mire, que tenemos una avería y entonces tenemos que reducir el impulso de gas natural y entonces lo vamos a reducir de 750 gigavatios a 200 gigavatios. Y entonces dice, bueno, ¿y eso? Y claro, han investigado las compañías de la gas, entre otras, y dicen, bueno, ¿y qué es lo que pasa aquí? No tienen ninguna avería. Y han descubierto que estaban desviando ese compromiso que había de mandar los 750, lo han reducido a 200 porque los 550 los están vendiendo a mejor precio a China y a Japón. Y aquí nos dejan así. Pero y dice, bueno, en cualquier contrato tiene que haber penalizaciones si resulta que ¿qué penalización a Argelia le va a estar? Venga, hombre. Pero si tú te comprometes a una cantidad... Sí, claro. Según los pero datos si son la empresa lo que tiene aquí es una delegación. La empresa es marroquí y argelina, ¿sabes? Y entonces tienen aquí una delegación que la tienen ahí en la playa del Perdigar y hacen lo que quieren, lo que les da la gana. ¿Sabes? Lo que les da la gana, como han demostrado. Primero te engañan diciendo que tienen una avería y por lo tanto te reducen el grifo, te cierran el grifo y luego descubres que no, que se están llevando el gas a quien mejor se lo pagan y aquí te dejan colgado. Y ahora tienes que tirar de lo que han denostado siempre, que ha sido la contaminación. Bueno, pero también, el NOx, también el CO2. Nosotros podríamos tener mucha más energía solar. Claro. Podríamos tener mucha más cuando esté despejado. Claro, sí. El problema es que no ha hecho ni viento. El 95% de los días. Yo tengo energía solar en mi casa y hay un 5% de días al año, como mucho, que tengo que coger y conectar la eléctrica. Es muy dependiente de las condiciones meteorológicas. No tanto. Lo que es más estable, evidentemente, son las centrales de ciclo combinado y las nucleares, evidentemente. Sí, eso es lo más estable. Si tú reduces tu dependencia de eso en un 70%, por ejemplo, fíjate ya todo lo que has ganado. Y luego el gas natural, que además lo contratas con esta gente para que después te lo que no decimos es que una factura de media que será de 60 euros, si no hubiese las subvenciones que hay, habría que pagar 600 euros al coste real de la producción de electricidad. Eso es lo que no decimos. Mira, yo tengo aquí, según UNESA, que el precio real de la electricidad es solo el 45,6%. O sea, de 100 euros, 45,6 corresponden a la energía eléctrica consumida, de los cuales 24,8 es a la generación, que es la privada. 4,6 al transporte, que es público, y 16,2 que es a la distribución. El 22,5 para pagar las primas de las energías renovables. El 18,7 son los impuestos de IVA e impuestos sobre la electricidad. El 6,1 corresponde a anualidades de déficit anteriores, que estamos pagando, intereses y tal. 3 se destinan a compensaciones extrapeninsulares y 4,1 comprenden el resto de las partidas. Extradéficit del 2009, el CNE, operación del sistema moratoria nuclear, el COGAS, planes de calidad, etcétera. Bueno, yo lo que vengo a referirme ya por último es que en un sector estratégico tan importante como es la generación, distribución, transporte de la energía eléctrica y la energía gasística, el gas natural licuado es importante, cada día adquiere más relevancia a nivel industrial, a nivel incluso de generación de energía eléctrica, de ciclo combinado, utilizan carbón y gas.
como es el caso de la de Carboneras, que se replantee ahora si conviene cerrar Carboneras definitivamente o mantenerla. Porque claro, esta improvisación, esta indefinición, esta situación de decir, bueno, es que mañana nos cierran un poco el grifo en Argelia o en Marruecos y nos vemos obligados a tirar corriendo, deprisa y corriendo para ver de dónde lo sacamos. Venga, Carboneras, que se reactive. Venga, vamos a empezar otra vez a quemar carbón. Bueno, ¿qué manera de actuar es? Estamos hablando de un sector estratégico. Vamos a ver, aquí se ha demostrado que a España, al gobierno de España y por ende a todos los españoles, nos están tomando el pelo, como está ocurriendo con esta empresa Sonatrach o Megas o como se llame, de Marruecos y de Argelia. Nos han tomado el pelo. Y con el gobierno de España, pues vamos a perder, bueno, van a entregar Gibraltar, la Aldaba de la puerta de la Alcazaba, etc. Les da igual. Espero que no. Bueno, pero es que mira el camino que lleva, todo lo que tocan. Y cómo lo defienden, cómo defienden las cosas. Bueno, pues aquí tenemos un sector estratégico que yo creo que el gobierno debería de cuidar mucho más y no ir a uña de caballo y como un santilbanqui, a ver, ahora dónde toco, qué es lo que abro, de dónde, si me han cerrado aquí, por dónde tiro. En definitiva, es un auténtico desastre. Hombre, y claro, todo eso, al final, a pagar. ¿Quién? Pues el resto de los ciudadanos. Los que decían que nadie iban a dejar atrás, que bueno, que iban a poner firme a las empresas. No, pero, bueno, lo de Podemos lo que pasa es que mejor ni mencionarlo. Ahí tiene al ministro de Consumo preocupado por el recibo de la luz. Exacto. Preocupado todos los días dando ruedas de prensa, reuniones con las empresas. Y al vicepresidente también del gobierno, Pablo Iglesias, que también está muy preocupado. De lo social, del área social. Aquí lo que les ha pasado es lo del refrán, ese que decía, madre, de que una cosa es predicar y otra das trigo. Sí. Y aquí, si hubiésemos... Mira, por ejemplo, Margarita Robles, habrá gente que la critique más, que la critique menos, que la defienda más o que la defienda menos, pero es una profesional, es una persona con experiencia y ha llegado a un sitio y está respondiendo. En cambio, estamos pagando a inexpertos, le estamos pagando nosotros a cuesta de todo lo que hacen mal contra nosotros les estamos pagando el rodaje y el aprendizaje. Y eso no es de recibo. Bueno, pues en fin, así está la cosa. Seguiremos con este tema, lo seguiremos de cerca y a ver si, hombre, como digo yo que es un tema muy importante, de amplia trascendencia, esto de que tengas que pagar más en el recibo de la luz, en las circunstancias tan excepcionales que tenemos ahora, en el peor momento, y sobre todo también esta dependencia que tenemos, que nos cierran, nos engañan con presuntas averías y tal, con el gas natural. A ver si algún diputado o diputada en el Congreso, que también los hay por Almería, creo que tenemos algunos, ¿no? Algunos hay. Parlamentarios también en la Junta de Andalucía. Y digo yo que algunos representantes, que ¿por qué no se interesan por este tipo de cosas? A ver, que investiguen, que indaguen, que pregunten, que se inquieten, que en estas cosas nos van... Si no saben, hay consultoras que les pueden ayudar. Sí, les pueden ayudar y pueden tener a alguien que les asesore, etcétera. Pero digo yo que alguien que se inquiete por estas cosas, que son fundamentales, que son sectores estratégicos. Y no veo que nadie se mueva. Que ¿conocéis algún diputado nacional de algún partido político o parlamentario andaluz que se haya interesado por este tema? ¿Tú qué quieres? ¿Que no salgan en la foto? Digo yo. Y luego tendrán que trabajar en una eléctrica. Exactamente. Hombre, y algunos querrán trabajar luego y en ganando eléctrica, medio millón de euros de sueldo al año. Como alguna exministra del Partido Socialista, por supuesto. Las puertas giratorias, se saben cosas de los fachas. Y con trampilla. Esa que estás diciendo, además, fue con trampilla porque no podía trabajar todavía. Entonces la contrataron, la eléctrica, pero por otro país. Bueno, que me regañan ya. Que estamos fuera de tiempo. Muchas gracias, Jorge Molina. Muchas gracias, Rafael Martos. Mañana volvemos en otra edición de La Tertulia y bueno, pues ya diremos la hora y si algún diputado o diputada o parlamentario o parlamentaria por la provincia de Almería se ha inquietado por estos asuntos de tanto alcance estratégico como es la electricidad y la energía. Vamos a ver si mañana hay alguien que por lo menos descolle con algo de inquietud por este problema. Saludos amigos y hasta mañana, muy buenas noches.